Realmente gran parte del origen directo del modernismo lo tenemos que buscar en dos movimientos franceses consecutivos y primos hermanos, el parnasianismo y el simbolismo. Esto lo voy a repetir 300 veces. Por un lado tenemos el parnasianismo, que fue un estilo poético caracterizado sobre todo por cuidar muchísimo la forma. Por las descuidadas composiciones de la fase final romántica, todos estos poetas tuvieron un especial cuidado por escribir obras formalmente perfectas, rasgos que anteponían a todo lo demás. Tan importante fue dicha obsesión por la calidad formal que les debemos a ellos el primer impulso realmente fundamental de lo que se conoce como el arte por el arte. Un momento, paramos. ¿Y eso del arte por el arte qué es? Muy sencillo. Durante todos estos temas habéis visto cómo en todas las corrientes y en los autores se daba un interés en defender alguna idea, es decir, algo que sirviera al lector. Es el famoso delectare docere. Sin embargo, vienen estos poetas y rechazan enseñar nada con sus obras y solo pretenden el goce estético. Para el esteticista, para el parnasiano, no existe ni bien ni mal, solo fealdad y belleza. Puede parecernos hoy día una cosa tonta, pero fue una verdadera revolución dentro de su mundo. Un importante crítico, Juan Valera, sí, el de Pepita Jiménez, escribió sobre el azul de Darío. Si me preguntasen qué enseña su libro de usted y de qué trata, respondería sin vacilar. No enseña nada, y trata de nada y de todo. Un destacado poeta parnasiano fue Leconte de Lisle. El simbolismo, posterior al parnasianismo, va a tomar esa aspiración formal y añade un nuevo concepto, la subjetividad, que va a cambiar la literatura tal y como se había conocido. Voy a explicarlo con detalle después, pero voy a hacer un adelanto. Dentro del simbolismo no importan los hechos u objetos externos, sino su influencia dentro del poeta. Lo único que tiene valor es la percepción del autor. No es un reflejo del mundo, sino un reflejo de la mirada del poeta. Nombrar un objeto es suprimir las 3/4 partes del goce de un poema, que consiste en la alegría de adivinar poco a poco, sugerirlo. He aquí el ideal soñado. El perfecto empleo de este misterio es lo que constituye el símbolo. Evocar poco a poco para mostrar un estado del alma, o, inversamente, escoger un objeto y desprender de él un estado del alma por medio de una serie de descifraciones. De ahí precisamente viene su nombre. Es decir, cualquier cosa puede ser un símbolo de otra cosa para un escritor determinado. Si las novelas realistas y naturalistas eran una muestra de la sociedad en su conjunto, la propuesta simbolista va a ser una creación totalmente egocéntrica, digamos individualista, donde se vuelve al yo romántico, pero multiplicado por 1000. Y es por ello que se manifiesta sobre todo en la poesía lírica. Su importancia radica en que después de ellos toda esta actitud creativa ya no se va a abandonar nunca. Los simbolistas dan a la vida un sentido oculto, inaccesible a los observadores vulgares y, abstrayéndose de lo aparente y superficial, aspiran a descubrir el alma de las cosas. Dentro de la nómina de poetas simbolistas o que estuvieron en su órbita, podemos citar a Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé o Verlaine. El modernismo recogerá de estos dos movimientos sus bases principales y las incorporará a su forma de creación poética. De hecho, tanto va a ser así que en muchas ocasiones hablaremos del simbolismo o del modernismo de forma indistinta, de tan cerca que están en sus concepciones del arte y de la creación poética. Lo mismo que sucedió con la etapa romántica, también esta va a ser individualista. Son personas que se oponen a la masa, que se oponen a la clase media, se oponen a la burguesía. Ven esos grupos como rebaños de corderos todos iguales que viven de forma mecánica. Sin embargo, pues ellos, como los románticos, se van a sentir especiales, se van a sentir únicos. Los poetas del final de siglo, los parnasianos, simbolistas y modernistas, rechazan la sociedad y la vulgaridad dentro de la que les ha tocado vivir. Rubén Darío, por ejemplo, dijo: Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer. Y esto, como veis, es muy parecido a los románticos, pero cambian en algo fundamental, en su reacción. Mientras los románticos se lamentaron y se desesperaron por no entender la sociedad, los nuevos poetas adoptarán una actitud de superioridad y casi de burla, ¿vale? De hecho, van a invertir el proceso de la propia sociedad. Si las personas solo piensan en el interés material, pues ellos se van a dedicar a disfrutar de la vida
hasta las últimas consecuencias, literalmente. Van a ser la figura del dandy, del bohemio, del maldito, del decadente. Incluso un crítico de su propia época los llamó degenerados. Vosotros podéis utilizar el nombre que queráis. Para estas personas solo el disfrute de la vida importa, y ello va a incluir la literatura con sus bellas composiciones que nos arrancan de este mundo prosaico y sin alma. Gocen todo lo posible el alma y el cuerpo sobre la tierra. Y cómo no, el bohemio va a ser un inadaptado social que protesta contra el capitalismo y la clase burguesa, especialmente contra su concepción del arte. Ya sabéis, entender el arte como negocio. Y por supuesto sus gustos horribles. El artista bohemio no quería compartir nada con esa sociedad interesada por completo en la ganancia material y se apartó a un sitio metafórico denominado Torre de Marfil, donde el poeta se aísla en las alturas, lejos y por encima de la sociedad. Se despreocupa del mundo, dentro de un entorno de belleza, simbolizada por el marfil, que era un material exótico, muy caro y muy difícil de conseguir. Sin embargo, este encierro en la Torre de Marfil va a tener una consecuencia no demasiado divertida, y es el pesimismo y sobre todo la melancolía derivada de la soledad y del apartamiento del mundo. Un concepto muy importante de todos estos bohemios, solían ser artistas y poetas, es el de spleen. La traducción más cercana podría ser hastío, ¿vale? Que significa cansancio, aburrimiento. Pues a estos autores malditos el mundo real les parecía superficial, sin emoción y por supuesto feo. De ahí su constante escapada al mundo del placer en todas sus facetas, del placer físico por un lado, con el sexo y las drogas, y del placer intelectual por otro, del arte, la literatura, etc. Y además le gustaba violentar las costumbres sociales, con acciones y actitudes bastante polémicas para el grueso de una sociedad que continuaba con una visión puritana hipócrita del mundo. Por ejemplo, un escritor, Alejandro Sagua, dejó de lavarse porque Víctor Hugo le besó en la frente y no quería borrar esa señal. Y Baudelaire paseó mucho tiempo un blusón de campesino encima del frac. Ser bohemio y decadente era una forma de atentar contra la sociedad. Gran parte de estos escritores tomaban drogas, también eran alcohólicos y frecuentaban prostíbulos. Muchos murieron jóvenes por estos mismos excesos. Y toda, esta vida autodestructiva por el placer recibió un nombre bellísimo y muy apropiado: los paraísos artificiales. Se contrapone al paraíso natural bíblico, por ejemplo. Por supuesto, toda esta actitud les ocasionó muchos problemas. Por citar un ejemplo, cuando Baudelaire publicó Las flores del mal en 1857, fue procesado por inmoralidad. ¿Sabéis quién fue el fiscal que lo acusó? El mismo que llevó a juicio a Stendhal por Madame Bovary. Es más, ambos juicios fueron el mismo año. La bohemia como forma de vida era una rebeldía moral contra la burguesía. Les gustaba escandalizar con sus poemas dedicados al demonio, al infierno, a prostitutas, y ante todo y sobre todo se sentían firmemente superiores a la mediocridad burguesa. El bohemio se emparenta, como el romántico, con el marginado: homosexuales, prostitutas, delincuentes, mendigos. Su ideal de la mujer ya no es la imposible, sino la posible, pero que nos lleva a la destrucción. Los poetas cantan a mujeres bellas, altivas, crueles, desdeñosas y caprichosas. Todo dentro del mundo bohemio tiende al goce destructivo. No se buscaba el amor redentor y salvador, sino el amor carnal y directo, motivo de escándalo para la sociedad, por supuesto. Era amor que se buscaba donde fuera, sobre todo en las mujeres fáciles. Supongo que todos sabemos a qué se refiere con mujeres fáciles. Y por supuesto, a pesar de tener y conseguir aquello que se espera, el amor también producía al final insatisfacción y melancolía. Los románticos no conseguían sus propósitos, los simbolistas modernistas sí, pero los dos curiosamente sufren la misma consecuencia. Los nuevos artistas, como ya hemos dicho, viven en un mundo que gracias al avance científico ha matado a Dios y ahora queda el vacío. Entonces ellos, que son puramente, espirituales, no en un sentido religioso, sino de interioridad, tienen un acercamiento a la religión en tanto que la creencia es una materia del espíritu. Y eso se contrapone con la sociedad tristemente materialista. En ningún caso, eso sí que no,
Vamos a entender la religiosidad simbolista o modernista como un conjunto de normas morales, porque eso sí que no iba con ellos. Eso no va contigo, no, no. Y es por esto que al final, para el simbolista modernista, no hay descanso en la muerte. Lo que sí sucedía para los románticos, por lo menos lo sentían así. De ahí se deriva esa absoluta dependencia del placer en este mundo, lo único que nos quedará al final de nuestros días. Y entonces, perdida la fe, perdida la salvación, la inmortalidad, solo queda la perduración por las obras y el goce de esta vida. Y esto es el hedonismo. La forma de vida bohemia, alejada de la medianía burguesa, tuvo su correlato en literatura, como una forma artística que no consideraban propicia para todo el mundo, solo para unos cuantos elegidos capaces de sentir el arte. Se trata, por lo tanto, de una escritura muy elitista, no para todo el mundo. De un verso de Darío: un crítico confesó que solo había entendido. Los simbolistas modernistas buscaban su mundo en los libros, no en la realidad de alrededor, tan positivista y tan materialista. Entonces eran hombres muy cultivados, estaban alejados en su torre de marfil. Por eso mismo se les llamó también desarraigados, porque no participaban de la vida social o política ni en los cambios que se estaban produciendo. Y a modo de resumen he encontrado un pequeño fragmento de un músico de la época que sintetiza muy bien cómo se sentía el poeta simbólico modernista durante todos estos años. El artista debe sentir el ansia de liberación, influida por aquel vago malestar que produce vivir tan aprisa y tan materialmente. No podía ser de otro modo. Nuestro espíritu encuéntrase agarrotado por un progreso que atendió al instinto antes que al sentimiento. Adormecióse la imaginación y huyó la poesía. Vamos a señalar ahora las relaciones del romanticismo con la nueva poesía. Ya nos refiramos al simbolismo o al modernismo. Os dije en su momento que el romanticismo redefinió nuestra visión de la literatura, y esa visión ya no la abandonaremos jamás, y así es. De hecho, se considera que el modernismo es una evolución y depuración del romanticismo. Románticos somos. ¿Quién que no es romántico? El modernismo se rebeló contra el cliché, la frase hecha y las imágenes gastadas por un uso desmedido. Es decir, se rebeló cuando se dio cuenta de que el romanticismo pasó de ser un arte a ser una artesanía. Sin embargo, es bastante fácil ver cómo las dos etapas tienen muchísimos puntos en común. El modernista, sin ir más lejos, se parece mucho al romántico. Esa parte de la sociedad también huye de la miopía burguesa, se evade del tiempo y el espacio, se sienten especiales dentro de una sociedad que no entiende y que no se entiende, vuelven al pensamiento mágico, religioso, fantasioso, al arte privado y también íntimo, a un concepto muy elitista del arte. Los dos tipos de poetas eran individualistas, esteticistas, eran morales, melancólicos y aislados. Es decir, que el modernista rompe con la forma romántica, pero no con su espíritu, del que es continuador. El romántico llegó a descuidar la forma, porque creía que la expresión de su mundo interior era suficiente. El modernista, sin embargo, fue muy cuidadoso formalmente en sus obras. El modernismo va a incorporar del romanticismo todo aquello con lo que se siente representado. Y esta va a ser una característica nuclear de este movimiento, y es no rechazar nada, sino incorporar aquellas cosas útiles a la nueva sensibilidad. Y por eso, como veremos, el modernismo va a bucear entre lo antiguo y lo moderno, lo oculto y lo popular, lo extranjero y lo nacional, lo ajeno y lo propio. Y así, de cada estadio van a coger lo que les sirve, y lo van a utilizar a su nueva manera creativa. When